¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Estudio TV. Bueno, como ven, es un estudio de televisión que armamos acá en Tecnópolis gracias al Ministerio de Trabajo, Ministerio de Planificación, SUTER y FATERI. Y lo que estamos haciendo es promocionar los cursos gratuitos que dicta el Ministerio en el Centro de Formación Profesional número 28, que pueden ver en el banner de allá, todos los cursos que se dan, que son 9, tienen que ver todos con el mundo audiovisual, así que el que le interese a la salida les damos folletos para que se puedan informar y les informen a otros que existe esta posibilidad de estudiar gratis todos los cursos del mundo audiovisual. Así que hoy tenemos una clase abierta de lutería, ¿sí? Con los chicos del Virutero, de la Escuela de Lutería. Así que los voy a dejar con ellos. Les pido que apaguen los celulares o los pongan en silencio para que no intervengan. Y les cuento que toda nuestra programación la pueden ver buscando en YouTube Estudio TV Tecnópolis y ahí les va a salir todos los programas. Así que si tienen alguna consulta o duda, le pueden preguntar a Leo y yo les paso el micrófono para que podamos grabar también su voz y sus preguntas. Así que gracias y los dejo con ellos. Buenas tardes, mi nombre es Leonardo, somos de la Escuela de Lutería El Virutero. Armamos un stand taller aquí en el espacio del Ministerio de Trabajo para promocionar unos cursos gratuitos de lutería que se dan por cuenta del Ministerio de Trabajo y de la Asociación Argentina de Luthiers. Hay cursos de diferentes especialidades, de diferentes instrumentos en varios lugares del país, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Río Negro. Hoy, por ejemplo, Gonzalo va a estar trabajando en una guitarra de viaje, que es este instrumento chiquito, y va a estar haciendo una de estas cavidades donde se va a alojar la electrónica por la cual va a sonar el instrumento. El oficio de la lutería es el oficio artesanal de construcción, reparación, mantenimiento y restauración de instrumentos musicales. Dentro de esos instrumentos nosotros nos especializamos en instrumentos de cuerda pulsada, como guitarras o bajos, pero hay profesionales de todo el instrumento que se les ocurra, sean violines, percusión, instrumentos de viento, en fin, hay una variedad de cosas para aprender y de profesionales que pueden enseñar en diferentes áreas. Así que vamos a estar trabajando en estos instrumentos, son para que se den una idea como una pequeña guitarrita eléctrica. En el caso de esta en particular va a tener cuerdas como las de las guitarras criollas, cuerda de nylon, pero va a sonar solamente si la usamos enchufada con auriculares o a un equipo de amplificación especial. Como no tiene caja de resonancia, es más chiquita, es más transportable, por eso el nombre de la guitarra de viaje, y necesita sí de esos complementos electrónicos para poder sonar cuando necesitemos. Están buenas para un estudiante que, como no hace, digamos, ninguna clase de sonido, es casi muda, puede practicar mucho sin molestar a nadie o para llevar en algún viaje que haga. Para estas tareas usamos en su mayoría herramientas manuales, aunque también se pueden usar maquinaria y herramienta eléctrica. En este caso Gonzalo va a estar trabajando con estas herramientas de filo, son de acero, se llaman formones, son herramientas de filo recto, y le van a servir para ir devastando ahí, y de a poquito van a ver cómo va a ir formando esa pequeña cavidad. El tema de las herramientas en nuestro oficio es bastante particular porque muchas veces tenemos que diseñar y construir nuestras propias herramientas. Es tan particular el oficio, si se quiere, y tan único en algunas cosas, que no encontramos las herramientas que necesitamos a veces en una ferretería o en algún supermercado y tenemos que construirlas nosotros mismos. Así como construimos nuestras herramientas, también cada constructor, cada luthier, tiene sus propios métodos. En los cursos, por ejemplo, se enseña a construir un instrumento cualquiera, por ejemplo un charango o un cuatro venezolano, y se enseña de una determinada manera, de la manera que ese constructor lo hace, por lo general, pero después cada uno va encontrando sus métodos y sus procesos y los va refinando hasta llegar a su propia manera de hacer ese instrumento. Y eso es lo que hace tan diverso el oficio en cuanto a que una guitarra que haga Gonzalo va a ser diferente a una guitarra que haga yo. No necesariamente mejor ni peor, simplemente diferente. Eso hace que haya una variedad linda de instrumentos para probar y que cuando un músico busca un instrumento de un luthier, visite a varios hasta encontrar el que más le agradó o el que mejor le satisface sus necesidades.
En ese trabajo de encontrar el proceso y las herramientas y demás, cada constructor va a experimentar de diferentes maneras y va a tener, digamos, diferentes cosas que lo van a llevar a eso. No todos los talleres son iguales. En todos los lugares del país que se construyen instrumentos no existen las mismas condiciones climáticas, por ejemplo. Entonces, ni se consiguen las mismas maderas. Y eso va a hacer que cada constructor encare el oficio de una manera diferente siempre. Se pueden, en este caso, Gonzalo está trabajando con una madera del país, aunque a veces también trabajamos con maderas importadas también. Muchas veces, una de las consultas que suelen hacer es que, o los comentarios, es que no imaginaban que los instrumentos se pudieran construir o haya alguien que los construya de esta manera, sino que se hacen como en grandes fábricas, que también existen, y eso hace que exista una variedad de instrumentos y una diversidad de calidades muy grande. Por lo general, aunque hay excepciones, las fábricas se dedican a hacer instrumentos, digamos, en su producción masiva, más económicos o de calidades más modestas para estudiantes o gente hobbyistas, gente que está empezando. Cuando un músico busca un instrumento de alto nivel, por lo general busca constructores artesanales y aparte de esa manera también puede comunicarse con el constructor y encontrar juntos el diseño de instrumento que mejor cumpla con sus necesidades. Así como no todos los constructores de instrumentos construyen o construimos igual, no todos los músicos tocan lo mismo ni de la misma manera. Tienen diferentes preferencias en cuanto a las medidas del mango donde empuñan la guitarra, de acuerdo a las medidas de su mano, muchas veces, en cuanto a las técnicas que usen para tocarlo. Hay muchas variables que un constructor puede tener en cuenta de cada cliente y aprovecharlas para hacer un instrumento a medida, como quien hace, como el sastre que hace un traje a medida. Ahí Gonzalo ya empezó a retirar madera. Él marcó primero con lápiz, dibujó la cavidad que quería hacer, que es un huequito así como este. Y con la herramienta empieza a trabajar. Esa herramienta en particular tiene diferentes técnicas de uso. La que está usando Gonzalo es un poco la que prefiero yo, porque es una de las formas más seguras de encarar esa tarea. Es algo que tenemos que tener siempre muy en cuenta cuando trabajamos con todo tipo de herramientas, sobre todo de filos. La seguridad, primero personal y segundo de la pieza. A veces por utilizar una técnica no muy refinada o hacer las cosas un poquito improvisadamente, podemos llegar a perjudicar el trabajo. Podemos tener un error, hacer un mal corte, que se nos arranque un pedacito de madera o lo que fuere, y después vamos a tener que invertir tiempo en corregir ese error que tuvimos, o a veces, en un caso muy extremo y bastante poco frecuente por suerte, esa pieza con ese error ya no se puede usar. Y eso es una de las cosas que muchas veces más les cuestan a los alumnos, que es ejercitar la paciencia y la concentración. No hay una tarea más fácil que la otra en la construcción de un instrumento. Todas requieren el mismo grado de concentración y de dedicación, con lo cual es importante mantener esa concentración y no apurarse nunca. La ansiedad siempre lleva al error. Y por querer muchas veces el alumno terminar algo justo en esa clase, porque tenía ganas de pegarlo o lo que fuere, a veces termina cometiendo un error en el cual arruina semanas de trabajo o peor, y también va a tener otras semanas más para corregirlo. Así que eso es algo como muy importante en nuestro oficio. Trabajar siempre concentrados y no perder de vista nunca esos dos aspectos de seguridad. Primero, el personal. Utilizar los elementos de seguridad correspondientes y trabajar la herramienta de la manera adecuada. Y segundo, la seguridad de las piezas que estemos trabajando y del taller en general para
para no tener inconvenientes. Más allá de que no nos gusta, obviamente, cometer un error y tener que perder una pieza, también cuidamos mucho la madera como material, en el sentido de que las maderas que está usando Gonzalo, o las que utiliza cualquier constructor serio cuando hace un instrumento, tienen ese constructor ya la seleccionó cuando la compró, la estacionó, la tuvo guardado un tiempo largo, a veces años y varios años, hasta poder usarla. Entonces, esa pieza no es tan sencilla de reemplazar porque tiene un proceso. Y uno de los capitales más importantes que tiene el luthier es la madera con la que cuenta. Justamente por eso, porque es madera que él mismo seleccionó y estacionó hasta poder utilizarse. ¿Alguno tiene una consulta que quiera hacer? Sí. Hola, mi nombre es Iris. ¿Cuánto tiempo lleva a hacer un instrumento? O sea, meses, años. Bien, es una muy buena pregunta. Tiene que ver con qué instrumento se haga. Por ejemplo, yo te puedo comentar en el caso de una guitarra clásica, una guitarra criolla, un constructor profesional que se levanta a la mañana temprano, hace un mate y trabaja todo el día en construir esa guitarra, va a tardar alrededor de un mes en completar ese instrumento. Ahora, un alumno construyendo en los diferentes cursos, como está aprendiendo y las clases son semanales y lleva un proceso, no solamente la construcción, sino aprender a utilizar las herramientas, dibujar planos muchas veces y planificar el proceso. En un curso puede demorar aproximadamente un año la construcción de un instrumento. Depende de la complejidad del mismo. A veces es más, a veces es menos. Y no hace falta, por ejemplo, en el caso de un curso, no hace falta llegar con ningún conocimiento previo. La primera vez que yo entré a la escuela de lutería, lo primero que le dije al profesor en ese momento fue: yo nunca agarré un serrucho. No tenía ni idea de cómo trabajar la madera. Había trabajado otros materiales, pero la madera es muy diferente. Piensen, por ejemplo, que no hay dos piezas de madera iguales en el mundo. No existen. Cada árbol crece de una determinada manera, tiene que ver con el suelo, con el clima, con la ubicación, y eso hace que no haya dos piezas de madera exactamente iguales. Entonces, hay que trabajarlas teniendo en cuenta algunos factores muy particulares de las maderas, y entonces las tareas no son siempre todas iguales. En los cursos que se dictan por parte del ministerio se pueden construir guitarras clásicas, cuatro venezolanos, violines, instrumentos de percusión. Hay una variedad de proyectos para realizar y cualquiera puede empezar primero a comprender el instrumento, su diseño, planificar la construcción y construirlo. Desde cero, desde que es un tablón de madera hasta tener el instrumento sonando, afinando, listo para que el músico lo pueda utilizar. O uno mismo, en el caso de que sepa tocar la guitarra o el instrumento que construye. ¿Tiene salida laboral? Sí, claro. Hay muchos constructores que nos dedicamos exclusivamente al trabajo en lutería, en todos sus aspectos, ¿no? En la reparación, en la restauración muchas veces, en el mantenimiento, porque llevan un mantenimiento y una puesta a punto periódica a los instrumentos musicales, y también en la construcción. Ya sea, hay constructores que se manejan tomando pedidos y construyen a pedido del cliente, y hay otros que construyen algunos instrumentos y cuando pueden los muestran y los venden. Hay varias, digamos, opciones dentro del oficio como para poder trabajar en él. Hay luthiers, por ejemplo, que se dedican más que nada a la terminación, al barnizado y al lustre de los instrumentos. Hay realmente muchas especializaciones diferentes. ¿Hacer el micrófono? Hola, mi nombre es Marilán y quería saber si trabajaban solamente con madera. Se trabaja principalmente sobre madera para hacer los instrumentos, pero por lo general también tratamos con otros materiales para hacer ciertas piezas o para la terminación. Por ejemplo, en estas ranuras
que tiene hecho el diapasón de esta guitarra, van a ir incrustados los trastes donde se apoyan las cuerdas, y eso es un material metálico, o las cejillas donde apoyan las cuerdas se suelen hacer con hueso, por ejemplo, o con bronce. Entonces, estamos en contacto con algunos otros materiales, aunque principalmente trabajamos con madera. A la hora de terminar el instrumento, de lustrarlo, existen diferentes materiales que se pueden utilizar. Algunas lacas poliuretánicas o nitrocelulosas, como las que se usan en los autos, por ejemplo, o en algunos muebles, ceras, aceites, lustres naturales. Hay un lustre que es una resina natural que produce un bichito que se usa para barnizar la guitarra, por ejemplo, o el violín o el instrumento que sea. Así que estamos en contacto con varios materiales, aunque principalmente trabajamos con madera, sí. También otra cosa que tiene de particular nuestro oficio es que así como, si bien trabajamos principalmente con madera y estamos en contacto con otros materiales, como les comentaba, el tema de construir las herramientas, también muchas veces el luthier es el mismo que mantiene sus herramientas y su taller. Tiene que saber afilarlas perfectamente, cuidarlas, poner a punto sus máquinas si las tiene, saber elegir las herramientas y los materiales con que trabaja. Así que en ese sentido es bastante diverso y se aprenden muchas más cosas, además de construir un instrumento. A veces, sí, claro que es lento. Llevan su tiempo y por supuesto que no les vamos a poder mostrar la tarea terminada, aunque sería algo similar a esto el resultado. Gonzalo va a acabar hasta llegar a una determinada profundidad y eso va a ser suficiente. Así que bueno, ¿alguno tiene alguna consulta? Sí. Mi nombre es Facundo y quería preguntarte cuál es el instrumento más difícil para hacer. ¿Cuál es el instrumento más difícil para hacer? Y en mi opinión, por ejemplo, las cosas que complejizan un instrumento son dos. Cuando ponemos alguna variable física distinta, como la acústica, por ejemplo, que en este caso no está. En el caso de los instrumentos eléctricos, si bien tiene su pequeña parte electrónica, suele ser muy sencilla. Ahora, si nosotros pensamos, en vez de esta guitarra de viaje, una guitarra acústica, tipo americana, o una guitarra criolla, además tengo también la variable justamente acústica, con lo cual, más allá de que el instrumento yo pueda construirlo y sea lindo, prolijo y cómodo, además va a tener que sonar y sonar bien. Con lo cual ahí se abre un mundo nuevo de conocimientos a los cuales tengo que poder acceder, comprender y de a poco ir manejando para poder lograr un instrumento que responda bien acústicamente. Ahí es donde pasamos de solamente manejar las técnicas de mecanizado de la madera a poder comprender algunas variables de la física, de la acústica, para poder hacer un instrumento realmente sonoro. Así que los instrumentos más complejos, en mi opinión, son los que incluyen más variables como esa y los que tienen más piezas también. Si ven esta guitarra de viaje, son 2 maderas. 2 piezas, es más, falta una, van a ser 3. Es muy sencillo en ese sentido. Hay guitarras eléctricas que son muy complejas, o bajos eléctricos que son muy complejos en cuanto a que laminan muchos materiales, muchas maderas diferentes. Y por supuesto también están los instrumentos acústicos, que imagínate que una caja se compone de muchísimas piezas diferentes, en las cuales hay que tallar, hay que doblar madera, que es una técnica linda, el doblado de la madera. Hay muchas cosas para hacer. Y eso termina por ser un instrumento más complejo que otro. Bueno, les agradezco mucho su visita. Espero que hayan podido ver algo diferente un ratito. Que los esperamos que visiten el stand cuando quieran.